En nuestro tema de estudio de toda esta semana estamos considerando el pecado, el evangelio y la ley. Y hoy particularmente vamos a hablar sobre la ley, porque tristemente ha sido, o ha tenido, mejor dicho, mala publicidad, ha sido vilipendiada y nosotros tristemente le hemos creído el cuento al enemigo respecto a la ley. Y hay que tener cuidado con eso. Es la palabra de Dios la que nos debe guiar en nuestra comprensión de lo que debemos entender de la ley, porque así nos vamos a dar cuenta que la ley es más que meros preceptos. Es más que una serie de ítems para lograr la perfección moral. Es mucho más que eso. Por eso vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para el estudio de este día. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias por tu palabra que nos ayuda, nos orienta, nos permite conocer tu carácter, conocerte mejor y de esa manera saber qué esperas de nosotros. Oramos pidiendo sabiduría para este día en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy vamos a ir a una definición clásica de lo que el pecado es. Esta se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4. Y en la primera carta de Juan, capítulo 4, o más bien dicho, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, aparece una definición que utilizamos corrientemente para hablar sobre el pecado. Pero hoy vamos a desglosar lo que esto implica y yo espero que al final del estudio de hoy nos demos cuenta que es mucho más de lo que a veces habíamos pensado. Nota lo que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que si no fuera por la ley, sin la ley, no conoceríamos qué es el pecado. En armonía con eso, Juan está escribiendo esto. El pecado es quebrantar la ley. El pecado es violentar los preceptos de Dios. Pero ¿significa esto que Juan está pensando meramente en una lista de cosas que no hay que hacer o que hay que hacer? Porque parece ser, tengo la impresión de que muchas veces cuando nosotros leemos este pasaje y lo que leemos es que el pecado es la infracción de la ley, en lo que pensamos es en las cosas que no hay que hacer. Porque tristemente también, y uso estas palabras muy adrede, de verdad, tristemente también hemos convertido los 10 mandamientos en simplemente la lista de lo que no hay que hacer. Es verdad que está expresado en una forma negativa: no tengas dioses ajenos, no adores imágenes, no tomes el nombre de Dios en vano, no mates, no robes, no adulteres, no codicies, no mientas. Es verdad que hay mucho mandamiento expresado de esta manera, pero no nos damos cuenta que en realidad lo que está detrás de eso son principios, promesas, que lo que buscan es proteger nuestra vida. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo de esta manera? Porque aquí es donde algunas personas se confunden todavía hoy en día. Como vemos los 10 mandamientos como una lista de cosas que no hay que hacer o que hay que hacer, entonces nos parece que esto es opresivo. Y no nos damos cuenta del espíritu que hay detrás de los 10 mandamientos. Por eso Santiago llama a la ley de la libertad, porque lo que está detrás de los 10 mandamientos es el principio de libertad con el que Dios nos creó. Y por eso, cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos, Él no solo dijo uno, dijo dos. Él dijo que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, y de hecho lo comenzó con la Shema de Israel, ¿no? Que era: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, etc. Y el segundo, dijo, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego concluyó: de estos 2 mandamientos dependen la ley
y los profetas. Y si tú notas, cuando Jesús hace énfasis en el hecho de que amar a Dios y amar al prójimo constituyen la ley y los profetas, está hablando de relaciones. El punto no es una lista de cosas por hacer o dejar de hacer. El punto es que la ley de Dios protege nuestras relaciones. Primero la relación vertical con Él y luego nuestras relaciones horizontales. Por eso es que Pablo puede decir que la ley está cumplida en el amor. O lo dice de otra manera, ¿no? El cumplimiento de la ley es el amor. Porque ahí está centrado todo. Y no estoy hablando del amor, el sentimiento, ¿verdad? Que hoy en nuestro mundo esa palabra amor se ha devaluado muchísimo. Amamos la comida, lo mismo que amamos a la mascota, lo mismo que amamos a la esposa, al esposo. Es decir, la palabra se devaluó mucho, pero cuando Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor, está hablando justamente del principio del amor. Uno que no depende de los sentimientos. Un principio que hace lo que es correcto porque es lo correcto. Es lo que describe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla sobre las características del amor de Dios que nosotros deberíamos reflejar. Así que nota que lo que está aquí de fondo es el hecho de que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, tienen que ver con las relaciones y Dios la proveyó para cuidar nuestras relaciones, las que tenemos con Él, con los más cercanos, que es la familia, pero también con toda la humanidad. Cuando termina diciendo, no mates, no robes, no mientas, es una protección de nuestras relaciones. Por eso me gusta mucho una línea que quiero leer acá, que dice, el legalismo carente de amor y opuesto a la libertad es a menudo asociado con la ley, a pesar de que la Biblia dice, en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y aquí leí esa frase porque es importante aclarar, cuando nosotros hablamos sobre la ley, hay que tener cuidado de no convertir a la ley en un fin en sí mismo. Porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, el objetivo que tiene la ley, es la mejor traducción para esa frase, el objetivo que tiene la ley es conducirnos a Cristo, porque nos muestra nuestra verdadera condición. Y por eso es que Dios nos dio esta ley para que entendiéramos cuán grave es el pecado que rompe nuestra relación con Dios y con los demás. Ahí podríamos ver ahora un poquito más profundamente ¿qué quiere decir el apóstol Juan cuando dice que el pecado es infracción de la ley? Ahora notas que no solamente se refiere a no cumplir con una serie de normas, no es simplemente decir, es que fallé en estos ítems acá, no es eso. Infringir la ley, quebrantar la ley, lo que es pecado, es romper relaciones. Y eso está claramente demostrado en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros tendemos a centrarnos en, es que comió del fruto y desobedeció. Pero antes que hacer eso, ya en el corazón habían tomado una decisión, dejar de confiar en Dios. Dejaron de confiar en Dios, se rompió la relación con Dios. Y al dejar de confiar en Dios, pecaron. Porque si tú notas ahora, el pecado no tiene que ver meramente con acciones. Se manifiesta en acciones, pero es una condición del corazón que nos mantiene separados de Dios en una rebelión contra Dios y que nos separa de los demás porque siempre estamos viendo con sospecha a otros. Así que sí, el pecado es la infracción de la ley, pero la ley vista como esto, como el gran protector de nuestras relaciones. Cuando quebrantamos la ley, lo que estamos rompiendo es nuestra relación con Dios y con los demás. Ahora vuelve a leer los 10 mandamientos y te vas a dar cuenta que cada uno de ellos, incluyendo el 4º mandamiento que tristemente ha sido olvidado por gran parte de la cristiandad,
de lo que hablan es relaciones y lo que buscan es proteger nuestras relaciones. En la caída, para terminar con el ejemplo, con este ejemplo que nos presenta la Biblia, en la caída, cuando Dios vino a buscar a la humanidad, el pecado había roto y deformado nuestra relación con Él, que lo que hizo la humanidad, representada en Adán y Eva, fue esconderse. ¿Por qué se escondieron de Dios? Si era el único que podía realmente ayudarlos. Porque le compraron, tristemente, le compraron la propaganda a Satanás de que Dios era un tirano egoísta que no quería su bien. Por eso se fueron a esconder. Es exactamente lo mismo que ha pasado ahora. Por eso es que la gente hace a un lado la ley de Dios. Y si no toda la ley de Dios, hace a un lado el cuarto mandamiento porque no quieren verse restringidos según ellos. Pero lo que sucede es que le estamos comprando el cuento a Satanás de que la ley de Dios es restrictiva. ¿Y qué pasó después? Cuando ya finalmente fueron confrontados, que Adán y Eva demostraron que el pecado también los había separado a ellos. Se separaron de Dios y se separaron entre ellos. Y eso es lo que hemos vivido durante todo este tiempo que ha pasado desde ese fatídico día. Por eso, nota, el pecado es mucho más grave de lo que nosotros imaginamos, porque tiene que ver con un corazón que ya no tiene una buena relación con Dios ni con los demás. Por eso necesitamos el Evangelio. Y mañana vamos a hablar de eso. Hoy solo me gustaría que reflexionáramos en algunas preguntas que aparecen hacia el final de esta lección, porque me parece que vale la pena que las pensemos y por eso quiero presentarlas aquí también. En cuanto a ¿qué valor tiene para nosotros la palabra viva y la ley de Dios como parte de la palabra viva? ¿Cuánto diríamos que es el valor que le damos? Y puntéalo ahí, escribe en el comentario, del 1 al 5, siendo 1 poco valor y 5 de mucho valor, el máximo valor, ¿cuánto vale para ti la palabra de Dios y su ley, que está contenida, de hecho, aquí en la palabra de Dios? ¿Cuánto vale para ti? ¿Es 1 o es 5? Bueno, del 1 al 5, no puedes decir, bueno, tal vez para mí vale un 3 o vale un 4. Pero si vale un 5, entonces eso significa que gracias a Dios tú estás caminando con Él y sabes que su palabra es protectora. Porque iba a decir otra cosa, ¿no? El que sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz, sabe también que es protectora. El que pone un 1, ese necesita, ahí sí, necesita entregar su corazón al Señor para reconocer que la ley de Dios no es restrictiva, no es gravosa, pero que es cierto que lamentablemente muchos de nosotros hemos hecho parecer la ley de Dios como una carga porque, como dijo el Señor Jesucristo, también nos pasa a nosotros, ponemos cargas sobre otros que no podemos ni queremos llevar nosotros. Y si a ti en algún momento te pareció que alguien te puso una carga, perdónanos, porque no tenemos derecho a hacerlo. No debimos haberlo hecho. Y perdona a la iglesia también, a los seres humanos que componemos la iglesia, quiero decir, porque fallamos, pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es viva. La ley de Dios es santa, buena y justa, y Dios la dio para protegernos. Así que si alguien pensaba en poner un 1 o un 2, le invito a volver a la Biblia y a reconocer que lo que busca Dios es estrechar su relación con nosotros y que cuidemos nuestras relaciones con los demás. Y justamente, ¿no?, cuando pensamos en la ley de Dios, ¿creemos que nos limita o que nos fortalece? Y ahí está, ya hablamos sobre esto. Y finalmente, ¿qué sucedería? ¿Qué crees que sucedería si colocáramos la ley de Dios, cuya esencia es el amor a Dios y a los demás, en el centro de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra iglesia? ¿Crees que nuestras relaciones cambiarían si comenzáramos a vivir los principios de la ley de Dios? Yo creo que sí. Y le vamos a pedir ayuda al Señor para que hoy todos pongamos ahí en los comentarios que creemos que valoramos la palabra de Dios como lo más importante en nuestra vida. Recuerda que la escala que estamos usando para este ejercicio es del 1 al 5.
pero también es más que eso, ¿no? Solamente es una escala para que hagamos este ejercicio. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ver la ley desde otra perspectiva. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos seguridad, fortaleza, guía. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para ponerte a ti en primer lugar en todo. Y hoy rogamos, Señor, por favor, permítenos valorar, apreciar tu palabra y tu ley, de tal manera que podamos verla en la justa dimensión que tú quieres que la veamos, como el gran cerco protector que nos guarda, que guarda nuestras relaciones, que lo que busca es nuestra verdadera libertad, porque tú nos la diste para cuidarnos. En tus manos de amor estamos por Jesús. Amén.